Hola queridos exploradores de las verdades olvidadas y de las páginas no escritas de la historia. Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal, donde nos atrevemos a desenterrar los secretos que el tiempo y los vencedores intentaron silenciar. Hoy, el viaje nos lleva a un rincón sombrío pero esencial de la antigua Roma, la realidad brutal y silenciada de la esclavitud sexual. Prepárense para un relato que desafiará sus percepciones y tocará su alma, pues nos sumergiremos en la vida de Félix, un joven cuya existencia fue moldeada por la belleza y la crueldad de un imperio. Si ustedes, como yo, sienten la necesidad de mirar más allá de los discursos oficiales y de las glorias doradas, suscríbanse ahora al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y activen la campanita. Y díganme en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañan. Su voz es importante para nosotros. Él no fue capturado en batalla, no cometió ningún crimen, ni fue condenado por rebeldía. Félix fue marcado, única y exclusivamente, por un destino cruel impuesto por la suerte de su nacimiento y por su extraordinaria belleza juvenil. En la pujante pero implacable Roma antigua, ser joven, bello y sobre todo vulnerable era una condena. Félix nunca conoció la verdadera infancia, solo un adiestramiento riguroso para convertirse en una mercancía. La libertad fue un concepto que se le escapó, reemplazada por adornos y por la sumisión a los caprichos de los grandes señores de la República. Su cuerpo no le pertenecía, se transformó en una vitrina viviente para la élite romana, un objeto de exhibición y placer. Su silencio era la moneda más valiosa, pues era conveniente y no planteaba cuestionamientos. En Roma, dar un nombre era reconocer un alma, una humanidad, y eso, para un ser como Félix, era un peligro que no podían permitirse. A los 12 años, Félix todavía encontraba la felicidad en los pequeños placeres de la vida. El aroma del pan recién horneado por la mañana, el calor reconfortante de las manos de su madre, la simplicidad de una vida aldeana. Pero la tarde que lo cambió todo, llegó a caballo. Literalmente. Un imponente jinete romano entró en la aldea y con él un aura de presagio. Félix, en su inocencia, no comprendió las miradas voraces ni los dedos fríos que tocaron su rostro, evaluándolo como quien examina una pieza rara y valiosa en el mercado. En cuestión de pocas horas, su vida se desmoronó. No fue llevado para aprender un oficio honorable, para forjar un futuro. Fue llevado para desaparecer como individuo, para ser borrado. El senador que lo adquirió no buscaba un sirviente dedicado, ni un trabajador manual. Buscaba algo que pudiera ostentar, algo que trajera prestigio y satisficiera apetitos. Félix fue comprado como se compra una joya rara, un tesoro inestimable. Su piel clara, sus ojos inquietos y la fragilidad de su tierna edad lo hacían perfecto para una función que no se enseñaba en escuelas, ni siquiera se mencionaba en voz alta en los círculos respetables. La de satisfacer, entre sonrisas forzadas, los apetitos más oscuros y silenciosos de la élite romana. El contrato de su venta no hablaba de trabajo, hablaba de una obediencia ciega e incuestionable, sin nombre propio para ser recordado, sin voluntad para ser ejercida, sin futuro para ser soñado. En el interior del carruaje que lo alejaba de su aldea, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos melancólicos, el niño luchaba por retener en la memoria el rostro de su madre. Pero incluso esa imagen, la más querida, parecía desvanecerse como si su propia identidad fuera siendo borrada con cada milla de distancia. Roma no ansiaba un esclavo común más, clamaba por espectáculo, por lujo, por dominio total, y Félix había sido elegido para el papel principal en ese drama cruel.
La llegada de Félix al grandioso palacio del senador no estuvo marcada por el sonido de cadenas arrastrándose, sino por el suave roce de sedas opulentas. No había el chasquido de látigos o gritos de dolor, solo órdenes susurradas, con voz tensa y sonrisas gélidas, casi una amenaza silenciosa. Fue guiado por vastos corredores de mármol pulido, cuyos suelos fríos resonaban sus pasos inciertos, hasta un ala aislada del palacio, un lugar donde el silencio era absoluto y la ley despiadada. Esa zona no estaba destinada a los sirvientes comunes, a los esclavos que se ocupaban de las tareas diarias. Estaba reservada para un tipo muy particular de propiedad humana, los intocables, seres cuya belleza era su única función y su mayor maldición. La habitación donde Félix fue confinado era un espectáculo para los ojos. Tapices orientales de colores vibrantes cubrían las paredes. Perfumes exóticos e inebriantes flotaban en el aire. Cojines suaves y suntuosos adornaban el lecho, y una bañera majestuosa, esculpida en piedra de Cartago, prometía un confort que él nunca había conocido. Sin embargo, aquel lujo era una ilusión perversa. No había ventanas que se abrieran al mundo exterior, ninguna puerta que pudiera ser desatrancada sin permiso. Era un paraíso que asfixiaba, un cautiverio pulido donde la ostentación servía de grillete. Los sirvientes encargados de Félix evitaban mirarlo directamente a los ojos, como si temieran ver allí un reflejo de su propia miseria, o peor aún, la humanidad que a ellos también les era negada. Hacían reverencias exageradas, llamándolo pequeño señor. Pero aquello no era un apodo cariñoso, era un rótulo, una etiqueta de posesión. Pertenecía a alguien, y ese alguien exigía una perfección absoluta, sin fallas. En los primeros días de su aprisionamiento dorado, Félix, con la inocencia aún obstinándose en su alma, intentó preguntar dónde estaba, cuándo podría regresar a su casa, si se le permitiría escribir a su madre. Sus preguntas, cargadas de esperanza y desesperación, jamás encontraron respuesta. En su lugar, solo le llegaban instrucciones minuciosas: cómo caminar con ligereza, cómo sonreír de forma contenida, cómo posicionar las manos con delicadeza ante las visitas. Rápidamente comprendió que hablar sin ser llamado era visto como un acto de rebeldía, una grave desobediencia, y que cualquier vestigio de su personalidad, cualquier rasgo de espontaneidad, era considerado un defecto a erradicar. Lo que al principio parecía un privilegio o una vida de opulencia era, en realidad, una preparación incesante para el sacrificio de su individualidad. Cada prenda de vestir era cuidadosamente seleccionada, no por su comodidad, sino por su estética, pensada para acentuar su juventud y sugerir una inocencia que ya le había sido robada. Cada fruta servida en sus comidas formaba parte de un régimen riguroso, elaborado para mantenerlo delicado, esbelto y eternamente joven. Su cuerpo, antes su templo, se había convertido en un mero proyecto, moldeado por manos invisibles para satisfacer los gustos específicos y los deseos más íntimos de un señor que aún no se había revelado en su plenitud. Con el paso de los días y de las noches sin fin, Félix comenzó a descifrar las dinámicas silenciosas y aterradoras de aquel ambiente. Los sirvientes más antiguos, incluso aquellos acostumbrados a la dura rutina de la esclavitud, no se atrevían a cruzar el umbral de su habitación. Murmuraban que aquel lugar era sagrado, pero el tono de sus voces no era de reverencia, sino de un profundo y visceral temor. Fue así como Félix descubrió la verdad más amarga. Aquella misma habitación ya había sido ocupada antes, y antes de eso, por otro. Nadie permanecía allí por mucho tiempo. Cuando el brillo de la juventud se desvanecía, cuando la belleza comenzaba a marchitarse, simplemente desaparecían sin dejar rastro, sin ruido, y otro era elegido, siempre bello, siempre callado. Esa era la rutina implacable de un concubino masculino en la Roma de los poderosos,
una vitrina viva, una efigie decorada como una reliquia, pero aprisionada como una amenaza a los secretos más oscuros. Félix tenía acceso a todo: lujo, comida, ropa fina, excepto a la libertad. Cada nuevo día, él aprendía que las sedas de lino que lo cubrían escondían más que comodidad. Ocultaban la lógica brutal de una sociedad donde el cuerpo era una mera vitrina y el silencio una exigencia innegociable. Roma no necesitaba grilletes visibles para encadenar a quien ya había sido moldeado desde el alma para no atreverse a huir. El lujo era la jaula perfecta, y Félix, aunque todavía demasiado joven para comprender todas las reglas de ese juego macabro, ya sentía el dolor de estar preso, no por muros, sino por un sistema donde la belleza era su sentencia. Con el tiempo, Félix comprendió que aquella habitación dorada no era un premio, sino el escenario para un proceso minucioso y perverso. El verdadero entrenamiento, el que le robaría el alma, comenzaba allí, entre las paredes que parecían absorber los sonidos y el perfume empalagoso, demasiado dulce para ser natural. El responsable de su formación era un eunuco anciano llamado Grilo, un hombre de rostro severo, marcado por la vida, y una voz que jamás se elevaba, pero que cargaba el peso de una amenaza velada. No había gritos ni castigos físicos explícitos, pero la disciplina era absoluta, casi aplastante. Grilo nunca sonreía, nunca consolaba, solo enseñaba con una frialdad calculadora. Las lecciones comenzaban temprano, incluso antes de que el sol se atreviera a asomar por los tejados de Roma, con una lista de tareas que no parecían tareas comunes, sino coreografías meticulosas de servidumbre. Cómo sentarse sin hacer el menor ruido, cómo sonreír solo con los labios, sin mostrar los dientes, cómo bajar la mirada al ser elogiado, pero sin parecer desinteresado. Félix era obligado a repetir gestos, frases y miradas. Si cometía el menor error, empezaba todo de nuevo, decenas, cientos de veces a lo largo de las semanas. Fue, gradualmente, desaprendiendo lo que era espontáneo. Ya no reía por impulso, ya no hacía preguntas. Cada parte de su cuerpo parecía estar bajo vigilancia constante. Las manos, la voz, incluso la forma de respirar. La naturalidad fue reemplazada por una actuación forzada, la infancia por un ensayo continuo de un papel que no era el suyo. Grilo hablaba poco, pero lo suficiente para que Félix comprendiera la inmensa carga del papel que él estaba obligado a representar. Tú no eres un esclavo común, eres un reflejo, un espejo de los deseos de quien te posea. Esa frase, cargada de una sombra sombría, se repetía en su mente como un estribillo macabro. El objetivo no era enseñar virtudes, ni desarrollar talentos, sino instilar una docilidad absoluta, una sumisión incuestionable. El niño no debía tener preferencias, ni opiniones, mucho menos deseos. Debía ser moldeado, cada fibra de su ser, al gusto exclusivo del otro. Además de las clases de postura, venían los baños rituales con esencias aromáticas, los aceites preciosos aplicados por sirvientes especializados y el vestir diario con ropas específicas para cada ocasión. Cada tejido tenía un propósito definido: acentuar su juventud, sugerir una inocencia forzada, disimular cualquier indicio de resistencia. Félix no elegía nada, ni siquiera el color de la cinta que adornaba sus cabellos. En momentos de agotamiento total, cuando el cuerpo y el alma parecían ceder, el niño intentaba desesperadamente encontrar consuelo en los últimos recuerdos de su vida fuera de aquellos muros. El olor rústico de la leña quemándose, el toque familiar y gentil de las manos de su madre. Pero cada memoria parecía más distante, más etérea con cada día que pasaba. La única constante en su nueva y terrible realidad era el espejo ante el cual Grilo lo obligaba a ensayar expresiones día tras día, hasta que Félix, por fin, olvidara su propio rostro, su propia identidad.
La violencia allí no emanaba del chasquido de un látigo, sino del refinamiento de la crueldad, de la eliminación progresiva de su individualidad, de la construcción forzada de una persona cuyo único propósito era ser deseada, no como un ser humano con alma y sentimientos, sino como un símbolo vacío de posesión y placer. Roma se vanagloriaba de su orden, de su civilización avanzada, de sus grandiosos dioses, pero allí, dentro de un palacio silencioso y opulento, se enseñaba el arte más cruel de todos, el de transformar un ser humano en un espectáculo ambulante, dócil, bello e irremediablemente vacío. Félix estaba aprendiendo a ser todo lo que se esperaba de él, menos él mismo. Si estás sintiendo el peso de esta historia y la urgencia de que sea conocida, deja tu like en este video y ayúdanos a llegar a más personas con esta verdad. Tu participación es fundamental para que rompamos el silencio histórico. Aquella noche, una atmósfera de celebración divina flotaba sobre el palacio. Aromas inebriantes de vino fino, carne asada e incienso exótico se mezclaban en el aire espeso del salón principal, creando una cortina olfativa que encubría la podredumbre moral. Tapices orientales, de colores vibrantes y texturas suntuosas, cubrían el mármol frío, mientras antorchas parpadeantes enmarcaban las columnas imponentes, arrojando sombras danzantes que parecían burlarse de la realidad. Un silencio ceremonial, cargado de expectación, anunciaba que algo especial, algo raro, sería finalmente presentado. Era el primer banquete de Félix, el momento en que su existencia dejaría de ser un secreto y pasaría a formar parte, de forma oficial y pública, del inventario de placeres del senador. Félix fue sometido a 3 baños aquel día, cada uno con esencias más lujosas que el anterior. Lo vistieron con una túnica de lino blanco, tan fina que era casi transparente, sin adornos, sin joyas. Solo la pureza forzada de su piel joven y la ligereza de un tejido que apenas lo cubría. Su cabello fue perfumado con aceite de mirra, sus labios humedecidos con vino dulce para darles un brillo invitante. Ya no era un niño, era una pieza de lujo viva, una obra de arte cruel a punto de ser exhibida. Apenas se abrieron las puertas del salón, las miradas de los invitados lo devoraron. 30 hombres, todos senadores, comerciantes ricos, magistrados influyentes, estaban allí. Ninguno lo saludó con un gesto de respeto, ninguno lo llamó por su nombre, pero todos lo observaban con una intensidad casi salvaje, como si él fuera un animal raro recién adquirido para un espectáculo. Su papel era circular por el salón en silencio, tocar suavemente una flauta melodiosa y sonreír cuando fuera necesario, pero nunca en exceso, pues una expresión efusiva sería considerada vulgar, impropia para un objeto de deseo. Félix no podía comer, no podía sentarse, no podía demostrar ninguna señal de incomodidad, frío, sed o incluso un ligero temblor en la mano. Un pequeño, casi imperceptible temblor fue suficiente para que Grilo, el eunuco que lo había entrenado con tanta frialdad, se acercara con una mirada de corrección que valía más que 1000 latigazos. El niño se recompuso instantáneamente, respiró hondo y continuó su desfile mudo, mientras palabras obscenas e insinuaciones sórdidas eran susurradas entre los invitados como un coro de demonios. Cuando la fiesta finalmente llegó a su fin y las últimas copas fueron vaciadas, Félix no fue conducido a sus aposentos, pues no tenía aposentos. Fue llevado directamente a la cámara privada del senador. Allí, donde los suntuosos tapices amortiguaban cualquier sonido, la violencia dejó de ser simbólica. Sin testigos, el lujo se transformó en cárcel real. La sonrisa forzada que había aprendido a sostener se desvaneció. La postura erguida se desmoronó. El cuerpo que le habían enseñado a exhibir con tanta perfección se transformó en una prisión sin ruta de escape.
A la mañana siguiente, sorprendentemente, nadie comentó lo que había sucedido. El senador saludó a los criados como de costumbre. La rutina del palacio siguió su orden inmaculada, y Félix fue preparado nuevamente, como si la noche anterior no hubiera sido una agresión brutal, sino una ceremonia necesaria. Allí, finalmente comprendió la verdad más cruel de su existencia. Su función no era solo estética, era estratégica. Él no era un niño protegido por el confort, era una vitrina humana, un instrumento usado para entretener, seducir y, sobre todo, silenciar. Y cada banquete futuro sería una repetición del mismo ritual perverso. Ofrecer su presencia como presente, su cuerpo como ofrenda y su dolor como un secreto a ser guardado. En la Roma de las virtudes y los grandes discursos existía un lugar reservado para niños como él, un lugar donde la belleza era una sentencia y el silencio la única defensa permitida. Las cenas se sucedieron, las ceremonias de exhibición también. Félix ya había internalizado el momento exacto para sonreír, el tono preciso para tocar su flauta, la inclinación perfecta de la cabeza para parecer encantador, sin embargo, parecer provocativo. Ya no se equivocaba, pero tampoco soñaba. El niño que había llegado allí a los 12 años ya no estaba presente. Lo que quedaba era una apariencia, un envoltorio controlado por comandos invisibles e implacables. 3 años después de su primera noche como concubino, el cuerpo de Félix comenzó a dar señales innegables de agotamiento. Desmayos repentinos surgían sin aviso, derribándolo donde quiera que estuviera. Al principio decían que era debilidad, después que era exageración, una forma de llamar la atención. Pero él sabía que era algo mucho más profundo, como si su mente, exhausta de fingir normalidad y de sostener la farsa, decidiera apagarse por sí sola, buscando una fuga que la realidad le negaba. Las noches se volvieron interminables, insoportablemente largas. Incluso cuando su cuerpo reposaba, sus ojos no se cerraban, mirando al vacío. Se revolvía en el lecho perfumado, que ahora parecía más un altar de tortura emocional que un lugar de descanso. El insomnio se convirtió en un hábito cruel, y con él vinieron los temblores incontrolables, las ausencias mentales, los vacíos de memoria que le hacían olvidar momentos y palabras. Heridas inexplicables comenzaron a aparecer en su piel, sin causa aparente, como si el dolor interno se manifestara físicamente. El médico de la casa, un esclavo griego instruido en medicina, lo diagnosticaba con exceso de sensibilidad, llamando a Félix delicado, como si fuera un vaso antiguo que se raja al menor toque. Pero lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era la verdad obvia, clamorosa. Lo que se rompía allí no era el cuerpo, era el espíritu, el alma aplastada. Durante el día, Félix aún cumplía sus rituales con una precisión casi mecánica. Participaba en los banquetes, era exhibido ante invitados extranjeros y permanecía callado cuando el senador lo llevaba a sus aposentos. Pero cada noche, su presencia se volvía más etérea, más vacía. Ya no respondía a las órdenes con la misma agilidad de antes, ya no fingía con la misma precisión. En algunos momentos, era como si él ya no estuviera allí, como si su cuerpo se moviera solo por reflejo, mientras su mente se escondía en un rincón tan profundo de sí mismo que nadie, absolutamente nadie, podría alcanzarla. Comenzó a olvidar palabras simples, confundía nombres, perdía el hilo en medio de las frases, y cuando lo corregían, simplemente bajaba la mirada, sin reacción. Ya no había en él la llama de la rabia, solo un cansancio abrumador, un agotamiento total. Poco a poco, incluso los criados, que antes lo admiraban y envidiaban, comenzaron a verlo como algo roto, sin arreglo. Ya no era el objeto de admiración y celos en los corredores, sino una sombra temblorosa que se arrastraba silenciosamente por los fríos mármoles del palacio. No pedía auxilio,
pues sabía que no había a quien pedir. Félix no sufría de ninguna enfermedad física que pudiera ser curada con hierbas o ungüentos. Su verdadero diagnóstico era el mismo de tantos otros que pasaron por aquel dolor sin dejar nombre: trauma crónico, colapso psíquico, un alma completamente aplastada por capas y capas de obediencia forzada, miedo constante y una soledad abismal. Pero Roma, en su grandiosidad y ceguera, no tenía nombre para esto, ni cura, y el silencio, una vez más, era la única cura permitida, la única solución para los que se quebraban. En la fachada impecable de la mansión, nada cambiaba. Las fiestas continuaban, el senador sonreía su faz pública, los vinos más finos eran servidos, pero dentro de la habitación de los intocables, un joven se deshacía lentamente, sin hacer ruido, y nadie parecía notarlo o importarle. A los 17 años, Félix ya no atraía las mismas miradas de codicia. Su belleza, aunque aún intacta en su esencia, ahora era considerada demasiado madura para los gustos de un imperio obsesionado por la juventud eterna, por la frescura de la flor recién nacida. La piel que antes era celebrada como porcelana viva, una invitación al tacto, ahora era solo un cruel recordatorio del tiempo que había pasado, algo que Roma había aprendido a despreciar cuando dejaba de servir al placer insaciable de sus poderosos. Fue una mañana cualquiera, sin aviso ni ceremonia, cuando anunciaron la llegada de otro niño, más joven, más fresco, un nuevo tesoro, traído de una región distante, con ojos de un color raro y cabellos que parecían hilos de oro puro. La entrada del nuevo favorito fue silenciosa, casi imperceptible, pero su impacto sobre Félix fue devastador. No recibió explicaciones, no hubo despedida, solo una orden seca para recoger sus pocos enseres y abandonar sus aposentos. Fue llevado entonces a los establos, el lugar reservado para los sirvientes destinados al trabajo físico más arduo, a los servicios considerados menos nobles y más sucios. Pero, a diferencia de los demás esclavos de los establos, Félix no era tratado como un igual. Era el ex favorito, una figura extraña, marcada por un pasado de lujo y dolor, temida por algunos y paradójicamente ridiculizada por otros. Los esclavos comunes lo evitaban, no por desprecio, sino por una profunda incomodidad, como si él llevara una maldición visible, un estigma indeleble. Los criados del palacio, al verlo pasar, bajaban la mirada. Algunos murmuraban, otros simplemente se apartaban, como si fuera un fantasma. Aquel que otrora había sido entrenado para servir, vino con gracia inigualable y sonreír con una perfección ensayada, ahora limpiaba restos de paja y estiércol bajo la mirada indiferente de aquellos que antes lo aplaudían en silencio durante los banquetes. La humillación, ahora, no venía de los azotes físicos, sino de la ausencia de sentido, de la completa desvalorización. El senador que lo había poseído durante 5 largos años ni siquiera volvió a echarle un vistazo. Félix comprendió en ese exacto momento que no había existido amor, ni vínculo, ni siquiera un recuerdo duradero. Había habido solo uso. Su cuerpo había sido una herramienta, y como toda herramienta, al mostrar signos de desgaste, fue descartada, reemplazada sin despedidas, sin gratitud, sin nombre. Lo que más dolía, más que el rechazo, era el vacío. Era el descubrimiento de que, incluso después de años de sumisión completa, su valor siempre había estado atado a un criterio externo: la edad, la frescura, el silencio. Él nunca fue, de hecho, alguien, solo un reflejo del deseo ajeno. En el suelo frío y sucio del establo, él limpiaba excrementos de animales, raspaba madera endurecida y cuidaba de los arreos con manos que antes estaban reservadas solo para el toque del lujo. Cada movimiento era un recuerdo cruel y constante de lo que había perdido. Pero, poco a poco, allí, entre el fuerte olor de los caballos y el barro, Félix comenzó a percibir lo que antes era invisible.
Allí, entre los animales, nadie lo tocaba de forma invasiva, nadie lo llamaba durante la noche para fines perversos, nadie violaba su cuerpo. Por primera vez, a pesar del dolor y la miseria, había un hilo tenue de autonomía, una pequeña llama de esperanza. La libertad en sí misma aún era una quimera inalcanzable, pero el fin del uso constante de su cuerpo significaba, paradójicamente, el inicio de una nueva forma de supervivencia, menos dorada, más real y visceral. Y en aquel suelo frío y sucio, Félix comenzó a descubrir lo que significaba, de hecho, existir fuera del deseo ajeno. El frío de los establos era una constante, un abrazo helado que penetraba los huesos, pero había algo aún más helado que el mármol de las paredes del palacio, la ausencia total de sentido en su vida. Hasta que, en una de las noches más largas y oscuras del invierno romano, Félix conoció un alivio inesperado. Era otro joven, un poco mayor que él, con ojos que ya no brillaban de esperanza y gestos breves, económicos, de quien ya había aprendido a dosificar la poca esperanza que le quedaba. También había sido un favorito, también había sido descartado y ahora, como Félix, sobrevivía entre restos de comida, restos de dignidad y restos de sí mismo. Al principio, solo compartieron el silencio, una complicidad de almas sufridas. Después, pequeños gestos, un pedazo de pan dividido, un pañuelo prestado, pequeños favores que, en cualquier otro lugar, pasarían desapercibidos. Pero allí, entre hombres condicionados a no sentir, cualquier gentileza, por pequeña que fuera, tenía el peso de un terremoto. Con el tiempo, la convivencia dio lugar a algo que nunca se atrevieron a nombrar, algo que desafiaba las normas de aquel mundo. No era deseo carnal, era refugio, era consuelo, era humanidad. Cuando uno temblaba de frío por la noche, el otro lo cubría con su propio manto, ofreciendo un calor que iba más allá de lo físico. Cuando uno no soportaba más el peso de la humillación, el otro compartía palabras en susurros, como encantos para ahuyentar los fantasmas del desespero. Era afecto puro, sin segundas intenciones, pero en Roma la pureza entre esclavos era un peligro mortal, especialmente si no era comprada, ordenada o representada para satisfacer a alguien. Si sientes que esta historia necesita ser escuchada, deja un comentario con el hashtag #ShidoFelixVive para que la voz de él y de tantos otros no sea silenciada en vano. Tu participación marca la diferencia. Inevitablemente, fueron denunciados por un vigilante astuto, con ojos atentos a cualquier desviación de la normalidad impuesta. La acusación formal no mencionaba caricias ni besos. Bastó decir, comparten la mirada. Esto, créanme, era suficiente para decretar el castigo más severo. El imperio que permitía e incluso glorificaba orgías públicas entre senadores y patricios, donde la depravación era parte de la cultura, no toleraba la más pura de las ternuras entre cautivos, entre aquellos que no tenían derecho a sentimientos propios. El amor para ellos era aceptado solo si era unidireccional, si venía de arriba hacia abajo, y preferentemente si era cruel. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido, y Félix ya estaba atado en el patio interno del establo. 2 guardias musculosos lo sujetaban firmemente por los brazos, mientras un tercero le propinaba latigazos en la espalda con correas gruesas de cuero. No hubo juicio formal, no hubo defensa. El crimen era claro, en la mente de los romanos: amar sin permiso. Livio, por su parte, desapareció antes del amanecer. Algunos esclavos susurraban que había sido vendido a una mina en Hispania, un destino que era una sentencia de muerte lenta. Otros, con ojos llenos de pavor, decían que su cuerpo había sido arrojado al río Tíber para que su existencia fuera completamente borrada. Félix nunca supo el destino exacto de su amigo, de su alma gemela, pero aquella misma noche, después de sangrar y vomitar sobre el suelo helado y sucio del establo,
Félix comprendió que algo dentro de él había cambiado para siempre. El dolor físico no era novedad para él, pero la pérdida de Livio le enseñó una lección brutal, que incluso en la servidumbre más profunda, más desesperada, el alma humana aún era capaz de crear lazos, de forjar conexiones de afecto, y que esos lazos, cuando eran arrancados a la fuerza, dejaban heridas mucho más profundas e incurables que cualquier latigazo. A partir de aquel momento, él no lloró más. No porque fuera fuerte, no porque se hubiera vuelto insensible, sino porque una parte de su alma se había callado para siempre. La parte más sensible, más humana de su existencia, había sido aplastada por botas que exigían obediencia ciega, pero que no soportaban la menor chispa de humanidad, de sentimientos genuinos. Roma quería esclavos dóciles, máquinas de placer y trabajo, no corazones que se atrevieran a latir fuera del guión preestablecido. En la oscuridad sofocante de los establos, solo en su dolor, Félix comenzó a hablar menos y, sorprendentemente, comenzó a escribir más, con trozos de carbón, restos de tinta mezclada con vino y en retazos de tela o pergamino viejo. Entre el olor a estiércol de caballo y migajas de cebada, él garabateaba incansablemente. Escribía sobre Livio, sobre el silencio que los unía en su dolor compartido y sobre lo que quedaba de aquel sentimiento que algunos se atrevían a llamar amor. Porque ni siquiera el imperio más cruel y poderoso podría confiscar los recuerdos, ni borrar con azotes lo que dos corazones habían construido en secreto en la oscuridad. Era su pequeña y solitaria rebelión. Los días que siguieron al castigo brutal y a la pérdida de Livio fueron los más silenciosos y vacíos en la vida de Félix. No hubo gritos, ni nuevos latigazos, ni siquiera risas burlonas. Solo un tipo de muerte que sucede en silencio, cuando el alma se desvanece antes que el cuerpo. Caminaba por el palacio como una sombra, sin llamar la atención, sin provocar compasión. Los otros esclavos desviaban la mirada, los criados fingían no verlo. Él ya no era deseado, ni útil ni peligroso. Era solo un peso muerto, una figura olvidada dentro de los muros de mármol. Aquella misma noche, cuando todos dormían el sueño de los justos o de los exhaustos, Félix sintió que no soportaba más su propio cuerpo. La ropa lo arañaba como 1000 cuchillas, la piel le ardía sin motivo aparente, una fiebre que venía de dentro. Sentía el peso de cada respiración como una cadena invisible que lo ataba al dolor. Entonces, con pasos suaves y vacilantes, cubriendo sus hombros con un paño fino, caminó hasta la terraza trasera, un lugar simple usado para secar sábanas, donde nadie solía subir después del anochecer. Allí, lejos de los corredores iluminados y de las miradas indiscretas, él veía Roma como pocos podían verla. Pequeña, contenida por puntos de luz parpadeantes, rodeada por el gruñido distante de perros y el eco amortiguado de voces nocturnas. Se sentó en el borde, con las piernas colgando en el vacío, y por un largo tiempo, nada se movió. Sus manos estaban heladas, sus ojos secos, sin lágrimas. Ya no había miedo. El miedo ya había pasado, consumido por tanto sufrimiento. Solo quedaba una sensación de cansancio tan denso, tan profundo, que el mundo entero parecía hecho de piedra, pesado e inmutable. Fue entonces cuando, como un rayo de sol en medio de la oscuridad, se acordó de su madre. No su rostro con nitidez, pues el tiempo y el dolor ya le habían robado los rasgos, sino su voz, ronca, firme, con un olor que para él recordaba a pan recién horneado y sudor de campo. Ella solía decir, cuando él, pequeño, se caía y sangraba: «Tú eres más de lo que dicen. Lo que está fuera no te define». En la infancia, esto sonaba como un simple consuelo, un bálsamo para pequeños dolores. Pero en ese momento, en las profundidades de su desesperación, sonó como una salvación, una revelación poderosa. Félix no saltó. Lentamente volvió a respirar,
no porque el dolor hubiera cesado o porque la vida de repente se volviera hermosa, sino porque algo dentro de él, quizás la memoria terca, quizás el orgullo herido que aún le quedaba, quizás la última chispa de su alma, decidió no dar la victoria final a aquellos que habían intentado apagarlo. Aquella no sería su última noche, no de esa forma. Descendió de la terraza con pasos vacilantes, regresó a su alojamiento frío, se tumbó en el suelo de piedra y por primera vez en años lloró. Pero no fue un llanto de desesperación, fue un lamento antiguo, profundo, que lavaba las capas de dolor y silencio que lo cubrían por tanto tiempo. Desde aquella noche, Félix nunca más intentó quitarse la vida, pero tampoco volvió a intentar agradar a nadie. Se convirtió en algo diferente, un superviviente silencioso, casi invisible, pero consciente de cada centímetro de su dolor. Y eso, por pequeño que pareciera, era un acto de resistencia radical en una sociedad que lo trató como un mero juguete desechable. Permanecer vivo y, sobre todo, recordar era el gesto más revolucionario que él podía ofrecer al mundo. Antes de revelar el fin del viaje de Félix, me gustaría invitarlos a unirse a nuestra comunidad en WhatsApp para tener acceso a contenido exclusivo e interactuar directamente con otros amantes de historias no contadas. El enlace está en la descripción del vídeo. Su presencia nos fortalece. Los años se arrastraron indiferentes sin que nadie, excepto Félix, los contara. Él ya no provocaba reacciones en los corredores del palacio, ni despertaba deseo en los ojos ajenos. La piel que antes era objeto de alabanza del senador, ahora exhibía las marcas implacables del tiempo y del sufrimiento. Los rasgos suaves de su rostro se habían endurecido, y su mirada, antes de obediencia, era ahora la de un superviviente endurecido. Cuando cumplió 30 años, Félix ya no era útil ni siquiera recordado por su antiguo dueño. La orden de descarte llegó como una nota fría e impersonal. Sería vendido a una casa de entretenimiento en las afueras de Roma. Allí, el exfavorito serviría como tutor de los nuevos muchachos traídos a la fuerza para el mismo cruel destino. Al llegar, fue recibido sin ceremonia. Los nuevos dueños del lugar sabían quién había sido. Sabían lo que su presencia representaba. Era un sello de prestigio tener un modelo del palacio entre los instructores. Pero para Félix, aquello era una nueva y sutil forma de castigo. Ahora, él sería el puente vivo entre la inocencia y la deformación, el eslabón entre la luz y la oscuridad. Su tarea era enseñar a los jóvenes a sonreír falsamente, a vestirse con seducción, a hablar en silencio. Los instruía sin emoción, como si cada lección fuera una cuchilla volviendo sobre su propia carne, abriendo antiguas heridas. Por la noche, sin embargo, había algo diferente en la penumbra de la pequeña y modesta habitación que le asignaron. Un cuarto simple, pero que tenía por primera vez un pestillo por dentro. Félix escribía. Usaba retazos de pergamino, trozos de carbón, restos de tinta mezclada con vino, lo que estuviera a su alcance. Lo que registraba no era solo un diario, era un testimonio, un esfuerzo desesperado por no desaparecer sin dejar rastro. Anotaba nombres, fechas, rutinas detalladas, describía el proceso de formación de un concubino, las dinámicas de poder más sutiles, los silencios forzados, los banquetes opulentos y los castigos, visibles e invisibles. Más que hechos, él escribía sensaciones. La primera vez que sintió asco de sí mismo, la primera vez que deseó desaparecer de la faz de la tierra, el día en que amó y perdió alivio. Guardaba sus escritos preciosos bajo una piedra suelta del suelo, enrollados en tela vieja y atados con hilos de cabello que él mismo se arrancaba. Aquello era su herencia, no por vanidad. Félix sabía que jamás sería recordado como un hombre libre, sino por justicia. Porque si algún día alguien leyera aquellas palabras, quizás entendería que por detrás del esplendor y la grandiosidad de la Roma imperial había sangre
que no fue derramada en batallas gloriosas, sino en camas frías, en habitaciones lujosas, en vidas consumidas. Él sabía que no rompería el ciclo, fue testigo de la llegada de otros niños, su preparación, su venta y su desaparición. Sabía que también sería reemplazado allí y que sus huesos probablemente terminarían en fosas anónimas, como los de tantos otros. Pero aún así, escribía, porque había una fuerza extraña dentro de él, no mayor que el dolor, pero más persistente, que lo impulsaba a registrar. Quizás era lo que quedaba de su madre dentro de él. Quizás era la misma fuerza que lo impidió saltar de aquella terraza. Una pequeña chispa que decía, si nadie te oye ahora, quizás te lean después. Y eso, para alguien que pasó la vida entera siendo borrado, ya era un motivo para continuar. Los siglos se sucedieron implacables, sepultando imperios enteros y silenciando incontables testigos. Pero la memoria, por más que intenten borrarla, tiene formas insondables de resistir. Una mañana sofocante de 1892, las excavaciones arqueológicas en las orillas del vibrante barrio romano de Trastevere sacaron a la luz algo inesperado, algo que desafiaría la narrativa oficial de la historia. Un conjunto de fragmentos de pergamino, cuidadosamente envueltos en tela antigua y preservados en una hendidura seca de piedra. Al principio, los arqueólogos, en su rutina, pensaron que se trataba de anotaciones domésticas comunes o listas de provisiones de alguna aldea antigua. Pero a medida que se dedicaban a la traducción del contenido, una verdad desconcertante y brutal emergía. Era el relato crudo, íntimo y doloroso de un joven esclavizado. Las frases eran simples, los errores gramaticales evidentes, pero el dolor era incuestionable, palpable en cada palabra. La firma, garabateada con dificultad en una de las últimas páginas, dejaba claro: me llamo Félix y esta fue mi vida. El manuscrito no era un diario común, era una denuncia meticulosa, casi clínica. Félix narraba con precisión las prácticas recurrentes entre las poderosas familias senatoriales, la selección de jóvenes esclavos, el entrenamiento forzado y deshumano, los banquetes ceremoniales donde eran exhibidos como meros trofeos humanos. Relataba los nombres de patricios influyentes, describía los corredores secretos, los métodos de castigo más crueles, las fiestas oscuras e incluso la desaparición inexplicable de otros niños, como su amigo Livio. El hallazgo causó una profunda inquietud en los círculos académicos y políticos de la época. El contenido era demasiado perturbador y los nombres mencionados involucraban linajes que aún conservaban prestigio y poder en la sociedad italiana. En lugar de ser anunciado al mundo como un descubrimiento histórico revolucionario, el manuscrito fue archivado en silencio por una orden religiosa con acceso al material, bajo el pretexto de evitar malas interpretaciones históricas. Una forma velada de censura. Permaneció décadas encerrado en una bóveda subterránea de una biblioteca eclesiástica, clasificado como documento sensible, prohibido al acceso público. Solamente en los años 70, durante un proceso de revisión de archivos eclesiásticos, una joven y determinada investigadora llamada Lucia Benedetti redescubrió los fragmentos. Al leerlos, comprendió el inmenso peso y la importancia de lo que tenía en sus manos. Pero aún así, enfrentó fuerte resistencia al intentar publicarlos. La versión oficial de los registros romanos simplemente no quería admitir que por detrás de los mármoles suntuosos, de las glorias militares y de los discursos sobre virtud, existía un sistema estructurado de explotación y abuso de niños. Aún así, parte del contenido fue finalmente publicado en una edición independiente de la Universidad de Turín, con tirada limitada y poca visibilidad internacional. Incluso sin gran repercusión inicial, el texto de Félix encontró nuevos ojos y, sobre todo,
una oportunidad preciosa de no ser olvidado. Esos pedazos de pergamino, escritos a escondidas por un hombre que la historia intentó borrar, se convirtieron en más que páginas antiguas. Se convirtieron en una voz que atraviesa siglos, una voz que no tuvo fuerza para gritar en su tiempo, pero que ahora, por fin, puede ser escuchada, aunque sea demasiado tarde para salvarlo. Félix nunca supo que su testimonio sería encontrado, pero al esconder sus palabras bajo la piedra de la habitación, quizás él soñó con eso. Quizás él creyó, aunque por un instante, que alguien, algún día, lo llamaría por su verdadero nombre. Durante siglos, Roma fue celebrada como la cuna del derecho, de la civilización y de la grandeza militar. Pero ningún mármol esculpido, ningún arco triunfal, por imponente que fuera, fue capaz de contener lo que yacía por debajo de toda aquella gloria: los huesos de la injusticia, la carne de la servidumbre y la sangre de tantos que jamás tuvieron nombre en estatuas. Es gracias a manuscritos como el de Félix que hoy podemos, por fin, vislumbrar lo que los libros oficiales callaron por tanto tiempo. Revelan que, por detrás de las columnas majestuosas y los discursos elocuentes sobre virtud, existía un sistema de dolor perfectamente organizado, donde la juventud era un mero bien de consumo, donde el silencio era recompensado con una sobrevida precaria, y donde el afecto, cuando surgía por voluntad propia, era castigado con una brutalidad inimaginable. Estas páginas no son solo documentos históricos, son confesiones tardías de un imperio. Rasgan la imagen dorada de la Roma que nos enseñaron en las escuelas, mostrando que los imperios no se sostienen solo por la gloria militar y las conquistas territoriales, sino también por la normalización de la crueldad, por la aceptación tácita del sufrimiento ajeno. Nos muestran que entre el oro y el poder existían niños como Félix, entrenados para sonreír mientras eran devorados por el miedo y la desesperanza. Félix no fue el único, pero él tuvo la osadía de escribir, de dejar, aunque en secreto, un testimonio que ardía por dentro, una llama de verdad. Su voz, a través de sus humildes escritos, atravesó catástrofes, sobrevivió a iglesias y bibliotecas cerradas y resistió siglos enteros de negación. Y hoy su voz resuena con más fuerza de lo que jamás habría tenido en vida. No se trata solo de rescatar la historia de un hombre, se trata de reconocer la existencia de tantos otros que vivieron, sufrieron y murieron sin siquiera ser mencionados, sus vidas borradas sin un solo registro. Porque toda civilización que silencia a sus oprimidos solo está posponiendo el momento en que la verdad saldrá a la luz. Emerge por las ruinas, por las grietas del tiempo, por las voces que se niegan a desaparecer completamente. La historia de Félix no es una excepción, es una ventana. Y por esa grieta podemos vislumbrar un imperio que no estaba hecho solo de victorias y mármoles, sino de pactos silenciosos, sufrimientos enterrados y vidas consumidas en nombre del poder. Si este relato ha tocado tu alma de alguna forma, si ha resonado en ti, suscríbete ahora al canal para seguir accediendo a verdades que los siglos intentaron borrar. Cada vídeo que te traemos es una invitación irrefutable a mirar más allá de la versión oficial de la historia. Comparte esta historia con alguien que todavía cree que el pasado fue solo gloria y conquista, porque a veces lo que más asusta e impacta no es lo que se dijo abiertamente, sino lo que hicieron todo lo posible por ocultar. Y en las próximas revelaciones, percibirás que el silencio histórico puede ser tan brutal y cortante como el acero de una espada. Gracias por acompañarnos en este viaje.